y en todo lugar. Amén. Mire, bueno, hemos estado aprendiendo con respecto a los frutos del Espíritu, y la verdad que es una palabra muy maravillosa, es una enseñanza que obviamente siempre tiene la intención, la palabra del Señor, de poder escarbar en nuestros corazones y tocar fibras, ir a ámbitos más profundos que a veces siquiera tenemos como olvidados, pero allí en medio la palabra del Señor siempre se manifiesta en favor de nosotros, edificando, consolando, exhortando y obviamente haciendo la obra que el Señor la envió a hacer. Yo sé que nuestro pastor, la verdad, ha ido avanzando, pero yo hoy quisiera hablar desde otra perspectiva con respecto al amor. En Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Obviamente entendemos que para manifestar todo fruto de parte del Señor necesitamos estar insertados, anclados, conectados a la raíz. Ese ejemplo del pámpano a la vid, para que pueda llevar frutos y para que pueda crecer y desarrollarse. De alguna manera a nosotros con la misma intención se nos aconseja o se nos instruye a través de la palabra que podamos siempre estar anclados a esa raíz, a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso. Es muy importante porque de alguna manera Pablo, a través de sus cartas, trató de poder edificar a la iglesia y poder darle algunas directrices, pensando obviamente en la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted se da cuenta, a través de la Biblia, Dios comienza una historia con una pareja, pero la comienza en un huerto. El error, el pecado, la separación, la imagen, todo se destruye, pero nos damos cuenta que a través de los años y a través de las edades y de los tiempos, el apóstol Pablo ya no termina hablando de un huerto, sino que termina hablando de una ciudad, de un edificio, de una edificación. Entonces, de alguna manera, siempre ese plan desarrollador de Dios tiene que ver con edificar, con construir. Y la verdad, el amor es la base de todo. Entonces, hubieron iglesias descritas ahí en la Biblia que eran obviamente muy eficientes, pero no muy eficaces. Hacían mucho y operaban en muchos dones, pero en la eficacia fallaban porque obviamente fallaban un poco con respecto al amor. Ahora, Primera de Corintios, en el capítulo 13, dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, y si hay lenguas cesarán, y si hay conocimiento se acabará, y otras cosas, los textos que continúan, también se acabarán, pero dice que el amor siempre permanecerá. Por lo tanto, sí es un fundamento demasiado importante, sí es una característica que no solo se atribuye a un fruto, sino que también el amor pasa a ser una de las leyes espirituales que tiene que ver con la ley del amor. Entonces, como fundamento a todo un diseño, a un sueño de poder desarrollarse nuestra vida en la iglesia o en los caminos del Señor, necesitamos entender que ese fruto del amor es demasiado importante. Nunca dejará de ser, independiente existan o no profecías o muchas cosas o dones, pero el amor es demasiado importante. Ahora dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin duda, se mueve a través de aquella directriz. La fe, la esperanza va muy ligada con respecto al amor. Ahora, obviamente, se liga mucho a
a la fidelidad, porque cuando tú amas o cuando nosotros amamos, somos fieles. Entonces, de alguna manera lo que el Señor quiere es construir o edificar una casa, o una verdadera casa con un verdadero sacerdocio, pero con hombres y mujeres, con sacerdotes que le amen, para que esa fidelidad fluya desde el amor y no desde el temor. No hagas esto porque Dios te va a castigar. Entonces a veces la gente es fiel por miedo al castigo. Y es triste. Y es triste porque hay un sacerdocio falso, que no es el verdadero. Tremenda revelación esa, ¿eh? Entonces ese sacerdocio falso lo que hace es lastima al ser humano con el temor y lo esclaviza. Y obviamente lo deja velado, no se puede desarrollar. Lot representa ese sacerdocio falso que tiene que ver con un velo, que no era capaz de ver lo que había a su alrededor y que obviamente tomó malas decisiones en pos de su beneficio. Cuando tuvo que escoger, escogió la mejor tierra para su beneficio propio y obviamente trató de poder estar cerca de la ciudad y trató de inmiscuirse en medio de una población o en medio de una sociedad que vivía en aquellos tiempos. Sin embargo, Abraham entendía que, primero, tenía fe porque Dios sí le había prometido un hijo, ¿sí? Entonces, obviamente, Dios inicia un pacto y sí, Dios le había prometido un hijo y había una relación. Abraham aprendió a amar al Señor. Y en el tiempo se constituyó como uno de los amigos de Dios. Y Dios lo respetó. Entonces cuando hubo que Dios tomar decisiones, sí él consideraba que era justo y Abraham necesitaba saber lo que Dios iba a hacer, ¿sí? Pero qué tremendo, porque la vida de Abraham o el ministerio de Abraham no se desarrolló en su totalidad hasta que no se separó de Lot. Entonces nuestra vida espiritual necesita reconocer o entrar al verdadero sacerdocio. ¿Cuál es el verdadero sacerdocio? El verdadero sacerdocio en nuestra vida espiritual es aquella que toma decisiones y escoge no en virtud de lo que nosotros necesitamos, sino en virtud de lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque una de las bases del amor tiene que ver con el dar. Yo no puedo decir que tengo amor si nunca doy. Mire, una de las leyes espirituales es el amor. El Hijo de Dios, Jesús, nos reconcilia en nuestra relación con Dios, el Padre, y hoy su amor, el amor de Dios y el amor del Hijo y su misericordia nos posiciona en un lugar de justicia. ¿Por qué? Porque estábamos en pleitos. Habíamos entrado en un conflicto con Dios, entonces Isaías le dice, todos se descarriaron. Como ovejas, todos se descarriaron, cada cual tomó su camino, cada cual siguió sus pensamientos y todos nos descarriamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero obviamente entendemos que Dios, así la Biblia lo dice, Dios es amor y obviamente entendemos que en ese amor y en su misericordia, Dios nos da un perdón que primero nosotros no merecíamos, ¿sí? Nunca valoraremos la misericordia si no entendemos el verdadero castigo que nos correspondía. Es decir, si no tenemos conciencia de la justicia de Dios, nunca vamos a valorar su misericordia. La misericordia se opone a la justicia. La misericordia nos da lo que no merecemos. La justicia nos da lo que me merezco. Entonces Pablo escribe y dice, todos nosotros merecíamos la muerte. Había un acta de decreto ahí escrita en contra nuestra, ni siquiera era
ni siquiera era una declaración jurada, era un decreto. Los decretos de Estado no se borran de un día para otro. Aparece un decreto y hay todo un proceso legal para poder echar abajo el decreto y levantar otro. Entonces las tinieblas levantaron un decreto en contra de todos nosotros diciendo que éramos merecedores de la muerte. Y eso es justicia. Recibimos lo que merecemos. Pero mire qué tremendo, porque el amor de Dios opera bajo su misericordia, bajo aquel regalo inmerecido, y se opone a esa justicia. Y nosotros no recibimos lo justo, sino que recibimos lo que no merecíamos. Mire, de verdad, lo que hoy día somos, no lo merecíamos. Solo por su amor, Él nos ha dado y nos ha movido al lugar o al estado o al nivel en que hoy día estamos. Ahora, lo que necesitamos entender que es solo el comienzo. Es decir, en Dios hay mucho más. Uno de los mayores deseos del apóstol Pablo él decía, yo quisiera ser encontrado en Cristo, no fuera de Él. Él decía, yo quisiera ser encontrado en Cristo, no fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios no recibía nada que Él no hubiese dado. Como dio a su Hijo, entonces Él lo que quiso es entrar en Cristo, entrar en su vida, permitir que la vida de Pablo o de Saulo muriera para que la vida de Cristo pudiese manifestarse. ¿Sí? Entonces lo que hizo Jesús fue dar su vida por amor a todos nosotros. El grano de trigo tuvo que morir para que otros granos pudiesen nacer y vivir. Esa es la historia de la iglesia. Aquella iglesia que por amor tiene que morir para que la vida de Cristo pueda manifestarse en medio de nosotros. ¿Sí? Ahora, qué tremendo, porque en medio de esa misericordia somos reconciliados y somos posicionados en justicia. Entonces, cuando estamos en Cristo, el cielo nos ve como justos, no como injustos. ¿Por qué es demasiado importante la justicia y la injusticia? Porque la tierra no bendice a los injustos. Y los injustos tienen que ver con el sinónimo de niños, inmaduros, injusticia, iniquidad, pecado. Es una seguidilla de sinónimos que se asocian solo a la injusticia. Dios no nos podía bendecir si no nos declaraba justos. ¿Sí? Ok, ahora, qué tremendo, porque ni siquiera es algo que se nos entregó, es un regalo. Es algo que se nos dio. Toda la factura, el pago, el valor por todo lo que hemos recibido, Jesús dijo, ya está pagado. Ya pagamos la factura, hermano. No hay que documentar nada. Pero mire qué tremendo. A veces no dimensionamos esa tremenda bendición que la iglesia tiene, ¿sí? Pero no la dimensionamos porque, sí, Dios es misericordioso. Sí, amén, Dios es misericordioso. Pero no entendemos el nivel de justicia o el nivel de injusticia que había en nosotros, ¿sí? Pero Pablo lo que dice es que por fe en Cristo hemos sido justificados. Él es nuestra justicia. Por eso necesitamos entrar en Él. Porque cuando el cielo mira a Cristo en nosotros. Y nosotros estando en Cristo nos mira como justos. Entonces imagínense un día de aquellos, los ángeles de Dios son enviados a recorrer la tierra y haga cuenta que de repente le piden recorrer Cauquenes y le dicen, ve a la provincia de Cauquenes, ángeles vayan, recorran la tierra, busquen a mis justos. Entonces imagínense la iglesia un domingo aquí llena, adorando al Señor, entendiendo que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados y que del Señor hemos recibido no solo su misericordia, sino su amor. El amor todo lo sufre, todo lo da, todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser, no se envanece, no guarda rencor, no busca lo suyo.
El amor es aquel, sí, te ves bonita. Y uno ayuda para que se vea bonita. Y cuando hay un amor falso, no hay cariño. Entonces Dios lo que apela es que a su relación de Él con sus hijos sea una relación de cariño, de amor. ¿Cuántas veces le ha dicho el Espíritu Santo, te amo, te extraño? ¿Cuántas veces le ha dicho a Jesús, te echo de menos? ¿Cuántas veces hemos ido a un culto solo con la intención de dar, no de recibir? Olvídese de la ofrenda. Dar. El que ama, adora. Un enamorado, adora. El que no está enamorado, le cuesta adorar. Entonces, Dios busca a aquellos que se enamoran para que puedan adorar. Te ves linda. Oh, qué bonito. Celebran todo. Con Dios debiéramos ser así. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo llegamos a su casa? ¿Por qué? Porque Él nos dio algo que no lo merecíamos. El amor a la luz de Dios está lleno de sacrificio, generosidad, justicia y negación. De acuerdo a la palabra y a la luz de lo que Dios habla en su palabra, cuando Él habla de ese amor, habla de un amor que llegó al sacrificio, que fue sumamente generoso, que aplicó mucha justicia y obviamente que se negó. Negarse por amor al otro. Entonces va muy de la mano el amor con el dar. Yo amo a mi familia, pero cuando hay poca comida, no, que el plato mío esté lleno. Y si sobra, que coman los demás. Es contraproducente. A veces hay actitudes del ser humano que son contraproducentes, que con nuestros labios decimos amamos al Señor, pero con nuestras acciones lo negamos, ¿sí? A veces, habitualmente los adolescentes, obviamente por el concepto de la palabra de adolecer, muchas veces con facilidad, Señor, te doy mi corazón, te doy mi vida, pero no se dimensiona lo que se le está dando. Pero sigamos, no quiero irme para allá. Ese amor a la luz de las Escrituras obviamente es muy distinto al amor que hemos aprendido o visto a través de la sociedad, lo que se nos enseñó en el colegio o nuestra cultura, que habla de un amor muy bondadoso, que celebra, que aprueba, qué sé yo. El amor en la Biblia es totalmente distinto. Nunca se negaron decirse la verdad. Se enfrentaron y se confrontaron, obviamente por la necesidad de poder bendecir y de poder disciplinar. Entonces, el amor a la luz de la palabra es un amor totalmente opuesto al que nosotros conocemos. Amar no es darle al otro lo que más le alegre o lo que más quiere escuchar. Amar es darle al otro lo que necesita. Entonces, a veces en la iglesia lo que recibimos es el amor de Dios, no necesariamente lo que es agradable a nuestros oídos. Porque a veces venimos ya con un pensamiento predispuesto solo a escuchar lo que nos agrada y lo que queremos escuchar. Y a veces Dios nos sale con una palabra totalmente confrontacional. Y pensábamos que nos iban a celebrar lo que habíamos hecho. Sin embargo, la palabra de Dios viene y nos confronta. ¿Por qué? Porque humanamente la sociedad, la enseñanza, la cultura ha hecho a la gente mantenerla siempre con el dulce, para que pueda estar contento. Eso viene desde nuestros primeros años. Entonces el llanto y el chupete. Ahí. Pero y a veces, hermano, eso pasa a ser una condición en toda nuestra vida, como que necesitamos el dulce para no... ¿Qué pasa si el Señor nos quita el dulce?
¿Qué pasa si el Señor nos vuelve al banquillo? ¿Qué pasa si nos quitan todo? ¿Qué pasa si nos dejan 8 años sentados en la silla sin ningún privilegio? 8 años. Yo conozco gente que fue disciplinada y la dejaron 8 años sentadas en la silla, sin hacer nada. 8 años. Y en esos 8 años esa gente aprendió a adorar al Señor y a servir a Dios como nunca antes. ¿Por qué? Bueno, porque el amor que muestra el Señor nace desde una condición donde vamos en contra de todo. Tenemos mucha oposición, pero si el Señor te dice tienes que ir, hermano, hay que ir. ¿Se ha puesto a pensar en Noé? Dios le da la orden, le dice construye el arca. Pero si usted es exhaustivo en los textos, Dios no le dice de dónde saque la madera. No le dice construye el arca, aquí está la madera, Él te va a prestar los clavos, aquí tienes las herramientas, Él te va a dar todo, tú construye. No, solo el Señor le dice construye el arca. Ahora, imagínese la longitud del porte. ¿Cómo lo habrá hecho para conseguir esa madera? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se movió? Él solo recibió una orden. ¿Cómo a veces actúa la iglesia hoy? Recibe una palabra del Señor y lo primero que... Señor, pero es que no tengo... Ora por un enfermo. Señor, es que no tengo el don de sanidad. Predica. Es que no sé la palabra. Canta. Es que no canto. No. ¿Me explico? A veces todos nosotros nos limitamos en hacer cosas simplemente porque es algo que no tenemos. Imagínense, Dios le dice a Moisés, cruza. ¿Qué tienes en la mano? Pero por amor se sacrificaron. Ahora, mire lo que dice Romanos. En la ley hay mandatos como estos. No sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Jesús, cuando se presenta con toda la cúpula religiosa, las iglesias, las congregaciones y todos los consejos pastorales que habían en ese tiempo, Él tuvo la verdad que venir a cambiar todo un pensamiento y toda una idea que ya estaba prescrita y la tenían asentada en su cultura y en todas sus sinagogas y también en el templo. Entonces ellos se aferraban no solo a la ley, lo que más cobró peso en los tiempos de Cristo fueron la tradición de los ancianos, que era la ley oral o la Mishnah, que tenía que ver con la interpretación de la Torá o la ley escrita. Entonces lo que viene a hacer el Señor es, habéis oído que el que repudia a la mujer se le da carta de divorcio. Pero y viene el Señor y le dice, pero ojo, porque el que se separa de su mujer a no ser por causa de infidelidad es culpable de adulterio. Les viene a cambiar todo el pensamiento que ellos tenían. Habéis oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a su enemigo. El que te quita la capa, dale si tienes que llevar 1 milla, pues lleva 2 millas. O sea, viene y les cambia toda una cultura de vida, ¿sí? Los romanos tenían esa cultura de ser totalmente autoritarios porque obviamente habían tomado posesión de Jerusalén y de todas esas tierras. Entonces todos los judíos estaban sujetos a su gobierno, sujetos a su autoridad. Y una de las costumbres del romano era que si veía a un judío por la calle y el romano había ido al supermercado, ¿sí? Con las bolsas biodegradables, y veía al judío en la calle, entonces el romano, la ley lo facultaba a decirle, oye, toma, llévame las bolsas a mi casa. Y el judío, la ley lo obligaba a llevar esas bolsas 1000 pasos. Entonces imagínense el judío resistente a poder llevarse bien con el romano. ¿Sí? Entonces imagínense, tomaba las bolsas el judío y lo más probable era que 1,
2, 3. Lo único que quería era llegar al 999.000. Y si pasaba eso, llegaba al 1000, el judío soltaba las bolsas, ahí la dejaba y se iba. No tenía obligación de seguir ayudando. Pero mire lo que en ese contexto Jesús dice: si te piden 1 milla, pues lleva 2. El judío lo único que quería era cumplir las 1000, soltar la carga. No, el Señor viene y le dice: 1000, no, lleva 2000. Ahora, en medio de todo eso, en medio de toda la ley, más de 630 o 627, algo así, pero en todos esos preceptos y leyes que están escritas, el Señor viene y encierra todo en 2 grandes mandamientos: ama al Señor con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo que Él viene a hacer es encerrar toda la finalidad de la ley solo en el amor, en amar a Dios y en amar al prójimo. ¿Por qué? Porque entendemos que si tenemos para Dios y para el prójimo un amor sincero, entonces vamos a huir del adulterio, vamos a huir del robo, vamos a huir de matar, vamos a huir de todo el resto. ¿Por qué? Porque hay un amor de Dios que se desarrolla aquí dentro de nosotros. Pero el Señor se fue en contra de todo aquello, de toda aquella costumbre y en contra de toda aquella tradición. Esa ley del amor tiene que ver con entregar, con darme a mí mismo o despojarme por amor a otros, porque obviamente el modelo ha sido Jesús. Entonces nuestra justicia crece a medida que me doy a otros. Por lo que debo entender que la justicia tiene que ver más con una relación con los demás o con una relación con la congregación que conmigo mismo. Entonces ahí en Mateo usted después puede leer lo que el Señor pide que los hijos de Dios hagan para que de alguna manera su nivel de justicia vaya creciendo. A mayor nivel de justicia hay mayor respaldo del reino del Señor. Entonces a veces pareciera que el cielo está de bronce, no nos escuchan, no se escucha nuestra oración, el cielo está de bronce, está cerrado, no se abren los cielos, por más que lo cantamos, pareciera que nada nos escucha. Pues debiéramos entonces rebobinar y ver cómo está nuestro nivel de justicia. Y lo que tiene que ver ahí, el nivel de justicia, tiene que ver con darnos en favor de otros. Es decir, darnos en favor de la iglesia. Todo lo que hemos recibido, hermanos, no es para nosotros, es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Tu don, tu talento, tu ministerio, todo lo que el Señor te ha entregado, no es ni siquiera el aceite de la unción que el Señor ha derramado para nosotros, ni siquiera es para nosotros. La recibimos para ser entregada a todos aquellos que la buscan y que la necesitan. Entonces todo lo que fluye de parte de Dios en medio de nosotros, ni siquiera es para que nuestros ministerios brillen, sino que el ministerio de Cristo en medio de la iglesia sea el que se desarrolle. Él se dio, Él se entregó, Él se despojó por amor a nosotros. Pues ese modelo debemos también ponerlo por obra nosotros. Mire unos ejemplos de algunas versiones de la Biblia con respecto al dar por amor a otros. En Romanos 13:10 el versículo dice: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Otra versión dice: el amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Y la última versión ahí dice: el amor no hace mal alguno al prójimo, por lo tanto el amor es el pleno cumplimiento de la ley. La ley en el nuevo pacto es mucho más exhaustiva y exigente que la ley del antiguo pacto. Entonces, la ley del antiguo pacto solo fue la sombra. Y la ley del antiguo pacto solo castigaba la acción. Y la ley en el nuevo pacto no castiga la acción, castiga la intención. Se va al corazón, a lo íntimo, a lo profundo del ser. Entonces, mire, no le causa rareza, hermanos,
Mire, mire, mire qué astuto es el ser humano. Y mire cuán dañina es la religión. ¿No le causa rareza cuando llevan a la mujer que la encuentran en el acto mismo de adulterio? ¿No lo encuentra raro que solo a ella la hayan apedreado? No es que es ¿no le parece que ahí en ese acto hay dos personas involucradas? ¿Y no le parece que dos personas son las que toman la decisión? ¿Por qué toda esa cultura solo lastima y aún hasta llegar a la muerte solo a la mujer? ¿Y el varón? ¿Dónde está? El pillín, ¿dónde está? Concertando la siguiente cita, mientras la pobre mujer está agonizando. ¿No le parece raro? Entonces, en esa ley, no solo la religión y las autoridades muñequearon, hermano, habían intereses de por medio. El hombre ocultaba intereses egoístas en su corazón para muñequear el castigo. Qué tremendo es el Señor, porque el Señor no solo se preocupó de restaurar esa relación de la mujer con Dios, sino que también restauró el valor de la mujer en medio de toda una sociedad. En el Imperio Romano no eran contadas las mujeres. Entonces hay por ahí una ilustración de un soldado que recibe la carta de su esposa y le dice: amor, estoy embarazada, te espero para la vuelta de invierno o cuando volvieras de la campaña del rey Arturo. Te espero al regreso, estoy embarazada. Y le dice, y el soldado le responde: qué felicidad más grande. Espero sea un varón. Y le vamos a poner Julio César. Ok, porque si es mujer, pues todavía tienes tiempo para deshacerte de ella. Es una carta de un soldado romano. Está por ahí en una ilustración. Después, si quiere, le doy la fuente. Pero esa carta da a entender la importancia que tenía en aquel tiempo la mujer. Ninguna importancia. ¿Perdón? Correcto. No accedían al estudio, no tenían acceso a casi nada. Pero y el Señor, cuando resucita, son las primeras que llama. Y el Señor, en medio de ese error cuando Él habla del adulterio, lo que hace es, le quita la responsabilidad a la mujer y se la entrega al hombre. Y es el hombre responsable. Y más encima dice: habéis oído que en el acto mismo eras condenado, pero ahora no. La vistes, la deseaste en tu pensamiento, ya pecaste. O sea, Él quita la acción y se va a la intención que hay en el pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque así es el amor del Señor. Y así Él quiere trabajar con nosotros. Porque le urge que la iglesia debajo de este cielo se manifieste como una iglesia justa. ¿Por qué? Porque los justos heredarán todas las cosas. Porque a los justos viene la bendición y el respaldo de Dios. Porque los ángeles, los ejércitos, aquellos que se cuadraron con el profeta Elías, son los que están esperando también para cuadrarse en favor de la iglesia. Hay batallas y hay guerras que nosotros humanamente no podemos lidiar. Pero si usamos la estrategia que se usó en aquellos tiempos, el adorar, el cantar, el exaltar, el rendir un tiempo de culto conscientemente y entendiendo lo que estamos haciendo, pues el resto lo hace el Señor en favor de nosotros. Mateo dice: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, ama a vuestros enemigos y ora por lo que os persiguen. ¿Sí? El pero yo os digo es demasiado importante. La tradición de la ley fue reemplazada y el amor del Señor trajo oportunidad y trajo restauración. ¿Por qué la tradición fue reemplazada? Porque era la única manera. Ese pero yo os digo reemplaza la tradición que dejaba afuera a los necesitados, a los quebrantados, a los pobres, a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, a todos aquellos. La tradición los dejaba afuera. No eran dignos. Solo eran dignos los que vestían ropas de gala y los que tenían un alto nivel educacional y los que conocían la ley. Ellos eran dignos de poder presentarse delante del altar del Señor.
comieron tanta escritura, comieron tanta ley, que cuando la verdadera vida, Cristo manifestado, se presentó delante de ellos, la ley les produjo un velo. No fueron capaces de darse cuenta que al frente de ellos estaba el Hijo de Dios. Pero aquellos olvidados, menesterosos, aquellos enfermos, aquellos paralíticos, aquellos ciegos, aquellos sucios y pobres, fueron los primeros que cuando comenzaron a ver que Jesús se movía, todos comenzaron a mover su WhatsApp y a dar las noticias y decir: Jesús va pasando por Judea, el Señor va por Belén, el Señor llegó a Galilea, el Señor va cruzando en la barca, el Señor llegó a la orilla del mar. Esa gente era los que verdaderamente necesitaban la buena noticia. A los pobres, a los enfermos, a los que tienen necesidad de médico. Él no vino a los sanos, el Señor vino a los enfermos. Éramos uno de ellos nosotros. Y si hoy día nuevamente estás pasando por tiempo de enfermedad, el Señor es poderoso y es lleno de amor para traer sanidad. Y él respondiendo dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, la mujer, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: Señor, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Tiene que ver con la mujer sirofenicia, en la región de Tiro y Sidón. Jesús no tenía su itinerario para esa región. El Señor estaba en otro lugar, al otro lado de la ribera. Pero por alguna razón que no sale escrita ahí ni explicada, por alguna razón el Señor le dice: ya, listo, dejemos de conversar, tomemos las cosas, tomemos la parrilla, vamos y crucemos y vamos a otro lado. Esa región de Tiro y Sidón, aproximadamente de 30 a 35 kilómetros tenía desde el lugar donde se encontraba Jesús. Y el Señor se movió a ese lugar solo por alguien que tenía necesidad. Y no solo necesidad, sino una gran fe. Solo por resolver el problema de esta mujer. Pero si usted se da cuenta en lo que hemos leído, el Señor le dice: yo no puedo ayudarte porque no está bien dar el pan de los hijos, la libertad o la liberación. No está bien dar el pan. El pan lo comemos todos los días, ¿sí? Todos los días el Señor tiene liberación para nosotros. El Señor le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y mire cómo le responde: sí, pero aún de las migajas podemos comer. Y eso le impactó al Señor. Él lo sabía, fue la gran fe de la mujer. Esa mujer no tenía derecho, no era judía, no se sabía las leyes de la Biblia, tal vez nunca había ido a una sinagoga, no tenía derecho de nada. Lo justo era que el Señor le diera el pan de liberación a los hijos de Israel y no a la sirofenicia. Pero sin embargo viene el Señor y por causa de su fe, todo lo que anhelaba lo recibió de parte del Señor. Ahora mire, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un publicano, recaudador de impuestos, odiado por el pueblo. ¿Por qué odiado? Porque el modelo que tenía Roma era que usaba a los publicanos para que le transmitieran toda la información del barrio. Entonces aquí en el barrio centro de Cauquenes hay un publicano, empleado de Roma, ahí en la esquina. Entonces ese publicano tiene la información de toda su manzana. Es decir, Sammy vive en la manzana de ese publicano. Y ve a Sammy, buen computador. Y luego lo ve: ay, mira, un auto 0 kilómetros. Y el publicano, ¿qué hacía? Anotaba el estado financiero
y de posesiones, de todo lo que tenían sus vecinos. Y luego llegaba el romano a cobrar los impuestos y lo mandaba a él. Entonces llegaba el soldado romano, golpeaba la puerta y decía, buenas tardes, venimos a cobrar los impuestos. Sí, decía el judío, y sacaba su bolsita con sus monedas y la entregaba. Y el romano le decía, mire, yo sé que estos no son los impuestos. Usted tiene que darnos más, porque la información que tenemos, y ahí miraban a Zaqueo, y Zaqueo sacaba su archivo, ¿no? Su lista y sí, hay más, porque tal fecha recibió esto, porque la cosecharon tanto, porque le llegó el pago de deuda. Entonces, ¿qué hacía el pobre dueño de casa? Tenía que volver y realmente entregar el impuesto que realmente correspondía. En ese contexto, Jesús se va a meter a la casa de Zaqueo. Qué ilustrativo el nombre de este recaudador de impuestos. Tenía que ser Zaqueo, saqueador. Pero mire qué tremendo. Ojo, porque estamos hablando del amor. Ahora, la pregunta es, ¿el judío hubiese tenido amor para dejar entrar a Zaqueo a la salvación de Cristo? No. Si me pregunta a mí, no, yo no lo dejo entrar. Pero mire qué tremendo, porque Jesús va directamente donde Zaqueo, sabiendo quién era, cómo funcionaba, qué es lo que hacía y conociendo su realidad. Y va y lo llama, Zaqueo, desciende, hoy quiero estar en tu casa. Y la presencia del Señor, es decir, esa bendita presencia que nos hace arrepentirnos de nuestro pecado, provoca en Zaqueo ese arrepentimiento y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué la mitad? Porque él sabía que injustamente se había enriquecido. Y él sabía que de todo lo que tenía, mínimo la mitad le correspondía al pueblo por derecho legal. Entonces dice, la mitad lo entrego, porque él de alguna manera quería sentirse justo delante de Dios. Y más encima dice, si alguno he defraudado, se lo devuelvo. Le aseguro, hermano, que a algún hijo de Dios tiene que haber levantado la mano y tiene que decir, sí, a mí, anótese conmigo. Tiene que haber tenido la media lista. Pero lo hizo. Ahora, en medio de esa actividad, el amor de Dios se movía para decir, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, la tradición de la ley junto al verdadero amor manifestado. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Este Jesús, mire la bendición que le da. ¿Y cómo? Pero si él no la merece. ¿Pero cómo es posible? Pues así actuaba. Los fariseos, los escribas, aquellos de los que el pueblo esperaba que reconocieran a Cristo. Sin embargo, dice en uno de los textos, por ahí dice que delante del reino de los cielos van los pecadores, va la gente malvada, va delante, confesando, arrepintiéndose y volviendo su corazón al Señor. El amor de Dios, todo proceso de transformación requiere fe. Y este es un ingrediente importante. ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia del gran yo soy. No podrá existir transformación si no tenemos fe. Puede haber mucho amor, pero si no hay fe, va a faltar un ingrediente. Entonces, Jesús tenía el amor hacia la sirofenicia. Por supuesto, no se iba a negar, pero la sirofenicia lo que necesitaba era el ingrediente de fe. Y cuando fue puesta a prueba, ella aprobó. O sea, realmente en el momento en que tuvo que expresar la fe que tenía en Jesús, ella lo hizo. Hay un ingrediente en nosotros que es demasiado importante y tiene que ver con la fe. Porque hay muchos de nosotros que delante de Dios nos paramos de manera injusta. Pero qué tremendo. En el tiempo de Abraham no existía la ley. Pero Abraham vivió como si la ley existiese. ¿Cuál fue la diferencia? Su relación de amor con Dios. Y peor aún, su fe provocó que él fuese justificado. Entonces, qué tremendo, porque ese ingrediente para nosotros, amor y fe, es una combinación poderosa. Primero, el amor conquista, no hay duda.
La mayoría aquí sabe que el amor conquista, pero la fe transforma. Y muchos de nosotros tal vez hemos sido conquistados por el amor de Jesús, pero todavía falta un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación no falta por culpa del cielo, falta por culpa nuestra. Necesitamos manifestar la fe. Necesitamos hacerla crecer, aumentarla. Necesitamos tener una mayordomía en nuestra fe. Por lo tanto, es una combinación demasiado poderosa. Estamos terminando, hermano. Enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Versículo 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y el versículo 39 dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Ok. Esos 4 textos hablan de 4 estados o 4 momentos por los que pasó el proceso de la muerte de Lázaro. Primero estaba enfermo, luego duerme, luego se muere, y en el último, ya 4 días, la cosa estaba imposible. Qué importante es, hermanos, que desarrollemos fe de la mano con el amor. ¿Por qué? Porque en este capítulo 11, si usted lee, se va a dar cuenta que llega un momento en que Jesús llora por el estado de su amigo. Amaba a Lázaro. Y cuando llora, la gente ve a Jesús y dice: mira cuánto lo amaba. Mira cómo llora, mira cuánto lo amaba. Sin duda había amor. Obviamente ese proceso tenía un propósito de parte de Dios. Pero a veces muchos de nosotros pasamos por ese proceso. O estamos enfermos, o hemos pasado de la enfermedad a dormir. O hemos pasado del dormir a la muerte. O hemos pasado de la muerte a 4 días donde la cosa ya está imposible. Pero ojo, porque somos amados del Señor. Hay una relación de amor. Pero las relaciones se construyen de a 2. 2 toman la decisión. Entonces cuando Jesús viene y dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies y con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. El Señor tu Dios está en medio de ti, le dice al profeta Sofonías. Él es poderoso y te salvará, y el Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida, y en su alegría cantará. No importa el proceso o la etapa que podamos estar viviendo, necesitamos echar mano a la fe para que el amor de Dios pueda activar la salvación, la restauración, el nuevo nacimiento, la nueva oportunidad, el perdón. Es decir, ese fundamento del amor mueve una infinidad de cosas. Si realmente entendemos el concepto del amor, va a ser mucho más fácil ser fiel al Señor. Mucho del pecado se produce porque el Hijo de Dios se acostumbró a pecar. Mucho del pecado del ser humano solo se produce por costumbre, no por esclavitud. La Biblia dice que Jesús nos hizo libre de la esclavitud del pecado.
Un esclavo es un esclavo. Hace lo que su gobernante o su dueño lo manda a hacer. Obligado, aunque no quiera, el esclavo tiene que hacerlo igual. Pues la buena noticia es que el Señor nos hizo libre. Por lo tanto, si alguna mala conducta o esclavitud de pecado todavía se manifiesta en nosotros, pues necesitamos pararnos frente al espejo y hablarnos a nosotros mismos y decirle a nuestra alma que ya no es esclava del pecado, que ya es libre y que tiene de parte de Dios la capacidad de amar. Si entendemos el amor de Dios, vamos a movernos en fidelidad. Un pueblo fiel es un pueblo a quien el cielo respalda. El Señor no respalda a los infieles. El Señor respalda a los fieles. La injusticia va de la mano con la infidelidad, va de la mano con la iniquidad, con la inmadurez. Es por eso que a Pablo le interesaba tanto que Cristo fuese formado dentro de él. Es más, él vino a escribir y a decir: aún sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros, cuando le escribía a la iglesia. ¿No le parece que nuestra relación de amor, más que en un amor ideal, los amores ideales son dañinos, hermanos? Porque los amores ideales le impiden a la otra persona que falle. No le aceptan ningún error, ninguna falla. Ese es un amor ideal. Porque le impiden, le obligan a que no falle. Y nosotros necesitamos aprender a amar desde la gracia. Jesús nos amó desde la gracia, dándonos lo que no merecemos. Más encima, mire qué tremendo, el Señor le habla a los maridos y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No le dijo: entiéndela, compréndela, siéntate un día en la tarde y entiende a tu mujer. No, Él da la orden y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, Cristo amó a la iglesia a tal punto que se entregó y dio la vida por ella. A ese nivel tenemos que llegar. Fue tan sublime el amor de Jesús por la iglesia que lo entregó todo, conquistó todo, y toda bendición y riqueza la puso a los pies de la iglesia. ¿Cuánto estamos dando nosotros por amor a nuestras esposas? ¿Qué haríamos si aparece una metralleta? ¿Qué hacemos con lluvia y el portón media cuadra? Anda, cerra. No, anda tú, está lloviendo. Allá va la pobre hermana con su paraguas a cerrar afuera. El amor tiene que ver con negación, con sacrificio, no con suspiros amorosos. No le causa extrañeza que en el momento que Jesús estaba crucificado, ¿dónde estaba el papá de la niña que resucitó? ¿Dónde estaba Jairo? ¿Dónde estaba la mayoría? ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Dónde estaba la mayoría de la gente que recibió de parte de Jesús un milagro? ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba solo a su lado ahí? Su familia, su mamá. ¿Por qué a veces el joven o los hijos se levantan tanto en contra de la madre? ¿Por qué a veces hay tanto rechazo? ¿Por qué a veces hay tanto olvido? ¿Por qué a veces hay poca consideración? ¿Cuántas veces tú como hijo has ido a abrazar a tu madre solo para decirle: te amo, te agradezco todo lo que has hecho por mí? ¿Cuántos de nosotros como hijos solo la llamamos para pedir? Mira, necesito esto, mira, necesito lo otro, mira esto, mira lo otro. Y en media hora llego, así que prende la estufa. El concepto de amor que Jesús, ese concepto de amor hizo caer un imperio. El concepto de amor que tenía la iglesia primitiva derrotó al imperio de Roma. Entonces Roma empezó a ver que la iglesia, el marido le daba valor a su mujer.
El marido honraba a su familia y el marido se esforzaba para llevar el sustento a su familia. Y la vida en ellos, el común, el vender las cosas y todo ese sistema de vida hizo caer un imperio, un yugo de esclavitud. Tal vez nuestro sistema de vida, tal vez nuestra manera de amar, si nos apegamos más a lo que la Biblia dice, créame, el yugo que esclaviza a tu familia va a ser destruido en el nombre del Señor. Solo porque nos apegamos al verdadero amor. Un amor que es fundamento, sacrificio, negación, entrega, justicia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Le parece si nos ponemos de pies y oramos? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oramos, nos presentamos delante de ti para declarar que necesitamos tu amor en nosotros. Todo concepto de amor errado, hoy renunciamos a ello y pedimos que de tu presencia venga el verdadero amor. Queremos darle valor a nuestras familias, valor a nuestras congregaciones, valor a nuestro prójimo, honrar, perdonar y amar a nuestros enemigos, caminar mucho más allá de lo que nos están pidiendo. Señor, ayúdanos para comportarnos de manera justa sobre esta tierra y debajo de este cielo. Oramos, Señor, para que en medio de toda condición el ingrediente de fe pueda sustituir todo lo que falta y puedas permitirnos alcanzar el milagro y la respuesta en el nombre de Jesús. Padre, despierta a aquel que en su espíritu está dormido, resucita a aquel que ha muerto, levanta al caído, permite que tu amor sane toda herida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Decimos nada me podrá, nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuyo soy
Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a la iglesia, al pueblo de Cristo. Bendecimos a tus hijos en este día y por tu palabra. Señor, oramos para que toda herida en el corazón y en el alma sea curada en el nombre de Jesús. Señor, oramos para que toda porción de fe y de amor repose en nuestros corazones. Oramos, Señor, para que des valentía a cada hermano y a cada hermana. Señor, que toda intención en nuestro corazón sea alineada a tu propósito y a tu divina voluntad. Bendice a la congregación. Permite que en los próximos años las nuevas generaciones sean aquellos conquistadores, hombres y mujeres formados por tu palabra, formados por tu espíritu, Señor, para que puedan alcanzar una sociedad que cada día se aleja más de tu presencia. Señor, oramos por la iglesia para que cada día sea bendecida, dirigida de parte tuya, en el nombre de Cristo, en medio de toda injusticia. Hoy oramos, Señor, para que te manifiestes en favor de aquellos que te temen y que buscan tu rostro. Trae salvación a cada una de nuestras familias, en nuestros hogares. Permite, Señor, que por medio de la fe y el amor podamos accesar al milagro, a la restauración, al perdón de pecados. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor por su misericordia, por el amor, por la gracia que ha tenido con nosotros? Cerramos este tiempo de la palabra del Señor y si está en su corazón, le invito, podamos preparar nuestras ofrendas. Vamos a bendecirlas, vamos a considerar este tiempo de ofrenda como un privilegio, como una oportunidad de traer al altar del Señor del sustento que Él nos ha dado. Tome su ofrenda allí. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti nuestras ofrendas. Te damos gracias, Señor, por la misericordia, por el amor que demuestras cada día sobre tu pueblo y sobre cada familia. Bendice cada hogar en el nombre de Cristo, que nunca falte el alimento, el sustento y el trabajo. Abre puertas de trabajo para aquel que lo necesita. Padre, gracias. Traemos nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Puede pasar a ofrendar en el nombre del Señor. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Hoy me asombras. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Padre, gracias. Celebramos tu amor y tu misericordia. Bendice cada vida, cada familia de regreso a nuestros hogares. Tu paz y tu compañía vaya con cada uno de nosotros.
Bendecimos a nuestros hermanos que hoy se conectaron por internet. Cada familia sea bendecida en el nombre del Señor. Abrace a su hermano, despídase, declare una palabra de bendición. Nos encontramos el día domingo a las 11 de la mañana aquí en el templo. Dios le bendiga.